Y como bien mencionabas, el objetivo de hoy es dar una visión completa de cómo manejamos la seguridad en la solución de TeamViewer. Si bien es cierto que se nos conoce por la solución de acceso remoto y de soporte a usuarios remotos, siempre está en duda la cuestión de la seguridad, cómo lo manejamos, cómo funciona a diferentes niveles, tanto a nivel de infraestructura como a nivel de aplicación, cómo se realizan esas conexiones, qué sucede detrás. Pues bien, voy a tratar de ir desvelando cómo funciona lo que es TeamViewer a todos los niveles. Por supuesto, cualquier pregunta, cualquier duda, nada, ir consultando. Esto tiene que ser una conversación más que, más que una charla. La agenda que Perfecto, tenemos, la agenda que perfecto. Pues tenemos, nada, dime, perdona. nada, te he cortado. Que nos quedamos aquí también escuchándote y canalizaremos también las preguntas, ¿vale? Súper interesante lo que comentabas de la seguridad, porque bueno, en estos tiempos de hiperconectividad, lógicamente el estar a nivel de compliance en cuanto a seguridad es fundamental en todos los sistemas que utilizamos. Efectivamente, efectivamente. Muchas gracias a todos los que habéis tomado el tiempo para poder conectar y bueno, espero que os sea de utilidad e interesante. Os iré contando también algunos casos reales que han sucedido para que tengáis también un poco, podáis ver no solamente la visión teórica de lo que estamos explicando, sino también en realidad cómo lo paliamos. La agenda que tenemos prevista empieza con TeamViewer. ¿Qué es TeamViewer? Desde nuestro punto de vista lo reducimos a una frase que nos describe, que es el anyone, anything, anywhere, anytime, que en definitiva capacitamos a las personas para que ayuden a otras personas. Ayudamos a esta conexión, a este soporte, a través de una tecnología segura y fácil. Y sobre todo funciona. Funciona. Desde hace, TeamViewer nació en el año 2005, hace ya 15 años, y a día de hoy pues es conocido en todos los ambientes, a todos los niveles. Con más de 2 millones de instalaciones, estamos presentes con la solución en más de 200 países, soportamos más de 40 idiomas. A nivel de infraestructura tenemos repartidos pues más de 1.000 equipamientos, 1.000 routers a nivel mundial. Cuando hablamos a nivel de clientes de empresa, superamos el medio millón, más de 400 millones de dispositivos activos. En definitiva, unas cifras que, bueno, respaldan lo que se ha venido trabajando estos últimos 15 años y todo el desarrollo que se ha hecho con la solución de TeamViewer. Funciona en todos los principales sistemas operativos y el soporte es a todos los niveles, de PC a PC, móvil PC, PC a móvil, móvil a móvil, lo que se os ocurra. Empresa alemana y con los headquarters en Göppingen, en Alemania. Con lo cual, eso nos beneficia y luego vais a ver por qué. Invertimos en socios y en plataformas. Trabajamos con otros fabricantes de todos los niveles. A nivel de seguridad, también todas las certificaciones posibles que nos pueden aplicar y estar relacionadas. Estamos al día con todo. Utilizamos plataformas también a nivel de infraestructura y no ponemos todos los huevos en la misma cesta, sino que dispersamos, con lo cual la infraestructura es bastante más robusta y de esa forma conseguimos paliar ataques a nivel de seguridad que vais a ir viendo a lo largo de la presentación. Como bien os contaba, se nos conoce por la herramienta de soporte remoto. Pero no solamente tenemos esta herramienta de soporte remoto y de acceso remoto, sino que a día de hoy proporcionamos plataforma para conectividad móvil, para el teletrabajo tan importante a día de hoy con la pandemia que estamos sufriendo a nivel global. Proporcionamos también un espacio de teletrabajo compartido y la propia aplicación de TeamViewer incorpora el sistema de videoconferencia. Si bien es cierto que no se utiliza como, como a nosotros nos gustaría porque no es conocido, es tan sencillo como que la gente que tiene y utiliza TeamViewer no conoce que proporcionamos también videoconferencia por defecto con la solución. Pues bien, ahí está incluido con la propia aplicación. Proporcionamos software as a service también para empresa. Cuando hablamos de una solución corporativa con unas necesidades grandes de infraestructura, la solución se convierte en un software as a service con la solución Tensor. También vamos a ver un poquito en qué consiste y cómo funciona. También tenemos solución para Internet de las cosas. Interconectamos dispositivos, sensores, todo lo que sea necesario
podemos llevarlo a un dashboard para poder monitorearlo. Y, por supuesto, también llevamos el soporte más allá con realidad aumentada, con nuestra solución de Pilot. En definitiva, tratamos de cubrir todo el espectro de posibles necesidades de conectividad remota. Repasando de forma rápida qué es lo que podemos proporcionar, ahora está de moda la licencia gratuita. TeamViewer lo llevamos haciendo desde el comienzo de la compañía. La solución es gratuita para un uso doméstico. A partir de ahí, si vamos a un entorno comercial, tenemos diferentes tipos de licencia para cubrir la necesidad de todos los clientes. No un cliente, una pyme, puede necesitar el mismo tipo de licencia que una gran empresa. Y comenzamos desde una Remote Access, pasando por una Business Premium, Corporate o, como decía también, un licenciamiento Tensor que está orientado a gran empresa, a corporaciones. Pues vamos de lleno con la seguridad y empezamos con la autenticación de cuentas. Y en la autenticación de cuentas, para que veáis un poquito cuál es el ataque que más nos encontramos en este tipo de autenticación de cuentas, es el ataque de man in the middle. Para los que no sepáis quizá los conceptos tan muy técnicos, voy a tratar de resumirlo de la forma más sencilla posible. En definitiva, un ataque man in the middle, un hombre en el medio, es un atacante que se sitúa entre las dos partes de la comunicación. Intercepta los mensajes, tanto los que se envían como los que se reciben, y trata de imitar a uno de ellos, a una de las partes. Adquiere la capacidad de leer, de insertar, de modificar los datos que se están estableciendo en la comunicación a voluntad y sin que la víctima conozca que el enlace ha sido violado. La vulnerabilidad reside en la seguridad de la red, ya sea entre una conectividad cliente-cliente o cliente-servidor. Bien, pues nosotros para paliar este tipo de ataques utilizamos la notorización y cifrado de la contraseña mediante un protocolo de contraseña remota segura, lo que se llama el SRP. Además, el protocolo de acuerdo de claves autenticadas, lo que se llama PACE, es el protocolo reforzado, lo llevamos al extremo a nivel de seguridad. Por otra parte, el servidor no almacena los datos equivalentes a una contraseña, es decir, no va a ser posible un ataque al servidor y recuperar los datos de la contraseña porque no están ahí. Los datos sensibles de la cuenta de TeamViewer se almacenan codificados con AES y RSA 2048 bits. Y las cuentas de TeamViewer están alojadas en servidores dedicados en Alemania. ¿Y por qué es importante? Pues si no conocéis, Alemania es un mercado muy complejo a nivel de seguridad, probablemente de los más estrictos. Y eso nos beneficia, puesto que la solución y la compañía es alemana y se cumple a rajatabla todo lo que es la normativa de seguridad a todos los niveles. Y estamos protegidos por la Ley de Protección Federal Alemana y, por supuesto, el Reglamento General de Protección de Datos, lo que se conoce como la GDPR. La autenticación se considera segura incluso para contraseñas débiles. Y luego vais a ver por qué incluso con una contraseña débil la solución es segura. La contraseña completa nunca se envía, por lo que un intruso que ataca como man in the middle, como hemos visto, no va a poder obtener insuficiente información para un ataque posterior de fuerza bruta, que también vamos a explicar en qué consiste. Por otra parte, el cliente tampoco tiene que almacenar la contraseña o cualquier otro dato localmente. Y como mencionaba, el servidor nunca conoce la contraseña del cliente. Cuando hablamos de la solución Tensor, la solución corporativa, incorporamos lo que es el Single Sign-On. El Single Sign-On es el inicio de sesión único, es un procedimiento de autenticación que habilita al usuario para acceder a varios sistemas con una sola instancia de identificación. Es decir, en vez de tener que recordar muchas contraseñas, con una sola va a poder acceder a todos los sistemas de la compañía. Se integra con la capa de seguridad corporativa de la empresa. Además, podemos utilizar medidas heredadas como un MFA reforzado o tarjetas inteligentes o las YubiKeys, reglas de acceso. Tenemos también grabación de sesión opcional y se puede dejar documentada todas las acciones durante una sesión remota, que es bastante importante. A nivel de auditoría siempre se requiere el tener ese tipo de información. Y por otro lado, el aprovisionamiento de usuario es opcional de IDP, que también lo soportamos. Como veis, nos integramos con Okta, con Azure, con Google
OneLogin, con Centrify, con todos los proveedores de single sign-on, los más conocidos. A nivel de data center y backbone, vamos a ver lo que es el siguiente ataque que nos encontramos, más habitual, que es el de denegación de servicio, un ataque de DDoS. En este caso, el ataque se realiza al sistema de servidores o a la propia red y provoca que el servicio o el recurso que se intenta acceder esté inaccesible a los usuarios legítimos. Provoca la pérdida de conectividad con la red por un consumo de ancho de banda excesivo, brutal. De hecho, las últimas noticias al respecto de ataques, el último, según tengo entendido, a nivel global, sobre todo por la envergadura que ha tenido, ha sido la infraestructura de Amazon. En febrero pasado se estimaba que había un ataque de denegación de servicio con 2,4 teras de datos concurrentes, que es una barbaridad. Pues bien, en este caso la vulnerabilidad reside en el diseño de la red. Y los atacantes tienen una red de bots, botnets, que no son más que dispositivos zombies, y se llaman zombies porque han sido infectados con un software al efecto para que actúen en consecuencia y bajo las órdenes del atacante. Puede ser desde un dispositivo endpoint, un router, hasta cualquier un ordenador infectado. Cualquier dispositivo que tenga conectividad a la red va a ser controlado remotamente por el atacante para ponerse a enviar datos y peticiones a la red atacada. Como os comentaba al principio, nuestra infraestructura está diversificada a nivel de proveedores y a nivel global, no la tenemos centralizada en un único punto. Es una arquitectura cloud escalable masivamente. Y por otro lado, también proporcionamos algoritmos avanzados que determinan una mejor ruta con la mejor latencia para realizar las conexiones entre un punto de origen y un punto de destino. No existen los centros de datos centralizados y congestionados. Y vamos a optimizar el enrutamiento basado en la geolocalización. Es decir, vamos a tratar de proporcionar esa conectividad y esa validación desde el punto más cercano, tanto al origen como al destino. Respecto a las características de seguridad, el cifrado es extremo a extremo mediante intercambio de clave pública y privada, con RSA de nuevo 2048 bits, y un cifrado de sesión con AE 256 bits. Utilizamos también autenticación de 2 factores y cuando hablamos de las certificaciones por parte de terceras empresas estamos al día de las principales, que también vamos a repasar cuáles son y en qué consiste cada una. La infraestructura de enrutamiento es escalable, totalmente distribuida y se complementa con la conectividad directa peer-to-peer. ¿Y cómo funciona el cifrado y autenticación de sesión? Es decir, cómo se efectúa la conectividad entre un cliente A y un cliente B con la solución de TeamViewer. Pues bien, utilizamos el sistema de clave pública y clave privada. En primer lugar, se genera un set de claves para todos los clientes de TeamViewer y todos van a conocer la clave pública del máster, del servidor, del conjunto de servidores de TeamViewer. El cliente A hará una transferencia de la clave pública A cifrada con la pública del máster para decir, estoy aquí y esta es mi clave pública. Y lo mismo hará el cliente B, transfiere su clave pública B cifrada con la pública del máster para hacer el keep alive y decir, que estoy aquí, estoy conectado. En segundo lugar, el cliente A va a pedir la clave pública del B, que es con quien se quiere conectar. Y eso lo hará cifrado con la clave pública del máster, con RSA 2048 bits. Y el máster responderá la clave pública B cifrada con la pública A, firmada además con la privada del máster, con RSA 2048 bits. Suena un poco quizá confuso, pero es bastante sencillo. En definitiva, se trata de garantizar que las claves públicas que se están transfiriendo y que son necesarias para garantizar la comunicación son legítimas y están verificadas. Y para eso se hace todo este secuenciamiento de firmas. En el siguiente salto, en el siguiente punto,
se transfieren las claves simétricas cifradas con la clave pública B y está firmada de nuevo con la clave privada A, en este caso. Y el cliente B hará la misma operación que realizó el cliente A, pidiendo la clave pública A cifrada con la pública del máster y obtendrá la clave pública A cifrada con la clave pública B firmada con la privada del máster. En definitiva, siguiendo estos pasos, que son los estándar de clave pública, clave privada, se va a poder generar una conexión y la clave privada nunca sale de la máquina de cliente. Los operadores de los servidores tampoco son capaces de descifrar el flujo de datos, ya que están codificados con claves que no conocen. Por un lado, durante la autenticación la contraseña nunca se transfiere. Además, recordad que utilizamos protocolo de contraseña remota segura, que es el SRP. La encriptación es simétrica y permite una rápida conexión punto a punto con la encriptación extremo a extremo. Utilizamos la infraestructura de clave pública y clave privada y de esta forma prevenimos de forma eficaz los ataques de man in the middle que hemos visto hace un ratito. El resto de conexiones se van a enrutar a través de nuestra red de routers. Es decir, si no pudiéramos establecer una conexión directa, punto a punto, que es la forma preferencial, en la cual cliente A, cliente B, después de validar todas sus contraseñas, establecen la conexión directa, y ahí TeamViewer no está involucrado para nada más, va a ser una conexión punto a punto directa. Si no pudiera ser por la propia infraestructura de alguno de los clientes, por seguridad o por temas de firewalls, ahí sí vamos a poner a disposición de la conexión la infraestructura de TeamViewer. Y lo vamos a hacer con un HTTPS tunneling en los casos donde no se pueda establecer la conexión directa. Tenemos, como os comentaba también, pues centros de red establecidos, geolocalizados en más de 100 lugares del mundo y conectamos pues más de 1.400 millones de dispositivos a través de la red, para que os hagáis una idea. La infraestructura es redundante y proporcionamos conexiones fiables dentro de la red de acceso global de TeamViewer. De esta forma, con el ataque que os he comentado, que sucedió en febrero, a nosotros pues nos afectó muy levemente, por no decir nada, ya que si bien Amazon estuvo recibiendo ataque y nosotros compartimos alguna infraestructura con Amazon a nivel de comunicaciones, al tenerla diversificada con otros proveedores no fuimos afectados. A nivel de aplicación, cuando hablamos del cliente, del software que instalamos, por supuesto lo garantizamos también la seguridad a nivel del propio cliente. Lo hacemos a través de diferentes maneras. La primera es el Enforced Password Reset, es decir, el restablecimiento de la contraseña forzado. Cuando encontramos una anomalía en el acceso a la cuenta de TeamViewer, automáticamente el sistema va a pedir un restablecimiento de contraseña. De esta manera, bueno, pues evitamos posibles intrusiones o accesos a la cuenta por parte de terceros que no deberían acceder. Por otro lado, muy importante, cuando nos conectamos desde un dispositivo nuevo, vamos a obligar a verificar que es un dispositivo que confiamos. Utilizamos lo que es el Trust Device Confirmation. Cuando no es activado, cuando el Trust Device Confirmation es activo, mantenemos todas las cuentas seguras. Esto es una forma preventiva de obligar a que si alguien, por alguna razón, algún tercero ha conseguido nuestra contraseña, porque no era muy segura, va a necesitar un segundo salto, una segunda contraseña, que es la del correo de la cuenta con la cual se dio de alta el cliente, para verificar que ese equipo nuevo que está intentando acceder a la red es un equipo de confianza. Como veis, ya vamos por un segundo salto de seguridad, un segundo nivel. Por otro lado, utilizamos también el Strong Password Protection, es decir, el código de sesión se genera al azar y podemos establecer incluso que sea una contraseña de 10 caracteres alfanuméricos. Con los códigos de sesión no es necesario entregar las credenciales, es decir, podemos proporcionar acceso validando el dispositivo como de confianza y podemos configurar lo que se llama un Easy Access, de tal forma que una vez que el dispositivo ya confiamos en él, no será necesario
volver a teclear la contraseña de 10 caracteres alfanuméricos. Todo esto es controlable por el usuario y configurable. Además, las contraseñas se pueden volver a configurar para regenerarse después de cada sesión de TeamViewer. No tiene por qué ser la misma contraseña siempre. El software está preparado para generar una nueva contraseña en cada conexión, que también es otra medida adicional de seguridad. Y por otra parte, con los códigos de sesión, el ID que se genera con cada cliente de TeamViewer en cada máquina, luego hablaremos un poco de los IDs, que son los IDs, no es necesario entregar las credenciales, ya que solo se permite tomar el control después de que el usuario final confirme. Es otra medida adicional de seguridad. Siempre el usuario final va a tener el control de quién se conecta a su máquina. Y además incorporamos el factor de doble autenticación, que prácticamente es algo necesario y obligatorio, diría yo, para el acceso a las cuentas a día de hoy. A nivel de aplicación, tratamos de trabajar con todos los clientes para asegurar la seguridad en la empresa. ¿Y cómo lo hacemos? Pues estableciendo políticas. Recomendamos establecer políticas de ajustes y distribuirlas e incluso forzarlas si es necesario. Cualquier cambio en las políticas de configuración se va a aplicar automáticamente a los dispositivos que se asignen dentro de la configuración desde el panel de control. No existe un stealth mode. ¿Qué es el stealth mode? Es cuando el software o algunos software trabajan de forma oculta. En el caso de TeamViewer esto no es posible. Muchas veces nos preguntan si hay alguna forma de ocultar el software para que el dispositivo final no vea que se está ejecutando TeamViewer o sobre todo cuando alguien se está conectando. Y la respuesta es no. No tenemos ese modo y por ley de protección de datos no existe ni lo va a haber. Transparencia total es la política que nosotros ofrecemos. Por otro lado, también utilizamos los controles de acceso. Se puede limitar la funcionalidad a las características que realmente sean necesarias. Es decir, desde la consola de gestión, el administrador va a poder dar características concretas de acceso a los usuarios que determine convenientes. Por ejemplo, para que solamente pueda visualizar en esa conexión, para que no haya conexiones entrantes, se puede desactivar una transferencia de archivos, es decir, se va a tener control absoluto siempre de lo que se está haciendo con una conexión en TeamViewer. Proporcionamos también lista blanca y lista negra. Como dato curioso, este nombre va a cambiar en breve por las posibles connotaciones positivas y negativas que tiene lista blanca y lista negra. Según tengo entendido, va a pasar a llamarse lista de permitidos y lista de bloqueados, traducido al castellano. Y, como os comentaba también, proporcionamos informes exhaustivos en los cuales queda registrado pues, las conexiones entrantes o las salientes para saber quién hizo qué, cuándo y por cuánto tiempo. Los informes incluyen los registros de los usuarios y de los dispositivos y es posible hacer un registro automático de sesiones para endpoints específicos, para dispositivos finales específicos. Cuando hablamos de la solución Tensor, os recuerdo, Tensor es la solución corporativa para grandes empresas, añadimos un nuevo nivel de control que se llama el acceso condicional. El acceso condicional en TeamViewer Tensor vamos a poner una capa adicional de seguridad para la red corporativa. Vamos a proporcionar un firewall en la infraestructura de TeamViewer para poder bloquear o permitir el acceso en toda la empresa, para permitir a trabajadores remotos acceder a dispositivos específicos o a solo departamentos, o vamos a poder habilitar sesiones remotas para usuarios individuales. De esta manera aumentamos mucho más lo que es la seguridad y tenemos una granularidad muy alta. ¿Cómo funciona? Sin un acceso condicional se permite absolutamente todo. Cualquier usuario que tenga los credenciales oportunos va a poder acceder a los dispositivos y, por supuesto, la conexión va a ser encriptada, etcétera, etcétera. Si vamos con el acceso condicional, cuando ya tenemos un firewall, un dispositivo, y lo hemos habilitado, vamos a poder definir
la cuenta o el dispositivo determinado de un grupo concreto puede entrar establecer esa comunicación con el dispositivo final. Se va a verificar a raíz de reglas. Al ser un firewall, la configuración es muy sencilla. Y si no se cuentan con una regla que habilite la conexión, ese usuario no va a poder, esa cuenta no va a poder acceder al dispositivo final, no se va a poder conectar. Como mencionaba, la configuración es muy sencilla. Si habéis trabajado con firewalls anteriormente, es establecer las reglas y determinar origen, destino y qué es lo que vamos a permitir o denegar. El tercer ataque que nos encontramos es el ataque de fuerza bruta, que suele ir directamente relacionado con el de man in the middle. Si os acordáis, el ataque de man in the middle, un atacante obtiene información de la conexión. Puede ser relevante, puede ser en texto claro. Lo más normal es que no sea un texto claro. En el caso de TeamViewer, todas las conexiones van encriptadas. Pero, bueno, si obtiene algo de información, el siguiente salto que va a tener que hacer ese atacante es descifrar esa información. ¿Y en qué consiste un ataque de fuerza bruta? Para cuando hablamos de una contraseña, la vulnerabilidad reside en la longitud de la contraseña. Y un ataque de fuerza bruta es el método de prueba y error que se utiliza para obtener estas contraseñas u otros códigos de acceso o descifrar información que está cifrada. El atacante va a probar una variedad muy alta de posibles combinaciones, cuando hablamos de contraseña, de caracteres con la ayuda de un software que normalmente se ha programado para ello. Y el ejemplo más sencillo es el que os muestro. Un empleado cualquiera utiliza una contraseña de 4 caracteres, todos en minúsculas. Y el atacante, bueno, pues decide comprobar todas las posibles combinaciones de letras minúsculas con una longitud de 4 caracteres. En definitiva, a nivel matemático, estamos hablando de 26 a la 4 combinaciones posibles de contraseñas, que es más o menos medio millón. Pues con un hardware lo suficientemente potente, el atacante puede comprobar todas las contraseñas posibles y averiguar cuál es la correcta. ¿Cómo lo solucionamos en TeamViewer? Pues aumentamos exponencialmente el tiempo entre los intentos de autenticación por parte de atacantes y con las autorizaciones incorrectas. Eso significa que cuando un atacante está probando diferentes contraseñas, puede llegar, por ejemplo, para hacer 24 intentos, hasta 17 horas. Con lo cual, el probar medio millón de combinaciones, pues es inviable. Es inviable cuando hablamos de tiempo. Por otro lado, entendemos que los posibles clientes, pues claro, siempre preguntan sobre la seguridad, siempre preguntan por la encriptación. Y es comprensible que el riesgo de que un tercero pueda vigilar la conexión y los datos, un atacante de man in the middle, pues bueno, puede intervenir. Sin embargo, la realidad es que los ataques más primitivos y más sencillos son los más peligrosos. Y tan solo un consejo, recordad que nunca, nunca, nunca hay que facilitar la contraseña a nadie si nos la piden bajo cualquier pretexto. Y ya no solamente en TeamViewer, sino en cualquier entorno, hablando de IT, en cualquier cuenta de correo, nunca hay que facilitar las contraseñas a nadie. ¿Qué son los IDs? Cuando validamos por ID. Los IDs que nosotros generamos son los identificadores, es el identificador que va a definir a un dispositivo concreto. ¿Y cómo generamos el ID? Pues lo generamos en base a unos algoritmos propios basados en identificadores de software y de hardware y van a ser únicos para la máquina. No va a haber un ID igual a otro. Tras la asignación de la cuenta, bueno, pues nosotros en vez de recordar los IDs, que es más complejo, damos la posibilidad de asociarlos a un nickname para recordarlo más fácilmente. Y siempre, 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 antes de cualquier conexión, los servidores de TeamViewer comprueban la validez de estos IDs. Eso es muy importante. Cuando hablamos de normativas, que siempre es un poco quizá la parte más aburrida, estamos al día de todas las normativas que nos pueden aplicar a todos los niveles.
estamos hablando de, por ejemplo, reportes SOC. SOC 2 es un marco de información para que las organizaciones de servicios informen sobre los controles internos no financieros. Pues bien, estamos certificados con SOC 2. Cuando hablamos de cumplimiento normativo de la ISO 27001, ahí estamos hablando de los data centers. La ISO 27001 proporciona una metodología para lo que es la implementación, la gestión y el mantenimiento de la seguridad dentro del data center. Pues también cumplimos la ISO 27001. Si hablamos de la IPA está relacionada con todo lo que tiene que ver con información médica, que es una información, como podéis imaginar, muy sensible. Pues también cumplimos la normativa IPA. Por supuesto, ISO 9001, también certificación de calidad, garantizando que todos los procedimientos y todos los procesos dentro de la compañía siguen esta normativa. El código del propio software también está firmado por VeriSign y por entidades de terceros para garantizar que no está modificado ni alterado de ninguna forma. Y ponemos la infraestructura y el software a disposición de terceros también para hacer pruebas de pentesting, para hacer pruebas de penetración regularmente y asegurarnos de que realmente estamos al máximo nivel de seguridad a todos los niveles. Respecto a las mejores prácticas que nosotros recomendamos, podemos recomendar en primer lugar la creación del perfil de la compañía, es decir, generar un perfil como administrador para poder administrar todos los usuarios, tener esos informes de conexión, la capacidad de desactivar, de activar, eliminar usuarios. Nos podemos integrar con Active Directory de tal forma que no se nos va a olvidar cuando un usuario ya no está en la compañía o queremos bloquear a un usuario concreto a nivel de dominio, automáticamente se van a trasladar todas esas características también a TeamViewer. Recomendamos también configurar los permisos de los usuarios. A nivel de TeamViewer tenemos 3 niveles. Un primer nivel que va a ser el administrador de la compañía y es el que tiene el máximo nivel de administración de toda la infraestructura de TeamViewer. El segundo nivel sería el de administrador, que puede realizar cambios en otras cuentas de administrador, pero no puede realizar cambios a nivel de empresa, a nivel de perfil de empresa. Y en último lugar, tenemos el perfil de usuario que solamente va a tener acceso para conectarse a dispositivos que están relacionados con su cuenta. No va a poder realizar cambios en ninguna otra cuenta o en la configuración del perfil de empresa. Y de nuevo, la autenticación de doble factor, que a día de hoy es prácticamente obligatoria desde mi punto de vista para asegurar esa conectividad y ese acceso con un doble nivel. Por otro lado, también recomendamos activar lo que son las listas blancas y listas negras dentro de la compañía. En lugar de añadir a cada usuario individualmente a la lista blanca, pues bueno, podemos añadir a toda la empresa o a todo un perfil a la vez y utilizar las políticas para aplicar tanto de lista blanca como de lista negra. El reporte de dispositivo, muy importante, que va a incluir pues el nombre de usuario, el ID de origen, dispositivo de destino, grupos, hora de inicio, hora de finalización, es decir, toda esta información que puede ser muy valiosa al hacer una investigación posterior ante algún evento. El Easy Access, si se planea utilizar un acceso desatendido, un acceso desatendido es el acceso al dispositivo final sin necesidad de que el usuario final tenga que involucrarse. Es decir, esto viene muy bien cuando se hace un soporte a una red de usuarios que no tienen un dominio muy alto a nivel técnico y automáticamente nos abren un ticket para poder dar soporte. Pues bien, si está configurado Easy Access, el técnico de soporte va a poder acceder directamente a la máquina de forma muy sencilla. Y puede ser una buena recomendación también de mejores prácticas cuando lo que se quiere es dar un soporte de acceso rápido y eficaz. Y, por supuesto, habilitar los casos de servicio, que bueno, van a conectar con la lista de dispositivos y de contactos y van a estar relacionados con todos los casos de gestión y de soporte que se han ido dando relacionados con los dispositivos. Y por mi parte, esto es lo que os quería contar respecto a la seguridad en TeamViewer.
Si tenéis alguna consulta, duda o algo más concreto, estaré encantado de resolveros las cuestiones que tengáis. Perfecto. Muchísimas gracias, David, por la presentación. Está súper claro y súper completo, ¿no? Cómo os habéis focalizado, ¿no? En dar este tipo de soluciones, pero con toda la seguridad en cuanto a compliance, en cuanto a normativa. Es muy interesante. No sé si tenéis alguna consulta. Tendríamos que ver para futuros webinars también el catálogo un poco que a mí me sorprendió también de conocer un poquito más extenso de todas las soluciones que habíais sacado también en cuanto a soluciones industriales, ¿no? Perdóname, ¿Tensor o Sensor? Tensor es la solución corporativa. Cuando Sí, se requiere una conectividad ya más a nivel de empresa, y sí. ahí estamos hablando de cientos, miles de usuarios. Mm, perfecto. Es la solución, es, digamos, el tipo de licenciamiento que está por encima de todos. Permite hacer combinación de todo el resto de productos todos juntos. Pero también, como comentaba, no solamente estamos hablando de conectividad, sino de acceso con soporte con realidad aumentada, con Internet de las cosas. Todo ese tipo de dispositivos también somos capaces de conectarlos de forma segura. Perfecto, perfecto. Ya hablaremos, yo creo que amerita tener una reunión específica para todo lo Ujú. que podéis hacer para el sector, sectores industriales o rubros industriales. Efectivamente, efectivamente. Perfecto. Bueno, a ver si hay alguien que se anime a consultar alguna pregunta, si ha quedado en el tintero. Me voy a quedar súper satisfecho de que está todo súper claro. No, Bueno, siempre hay alguna duda, siempre en cuestión de seguridad, ¡guau! Es un mundo, sí, es un sí, mundo. seguro. Yo me considero un iniciado en el mundo de la seguridad. Sí, bueno, Cuanto, nosotros, cuanto más se aprende, más hay que aprender, más descubres sin uno duda, que queda por aprender. está claro. Bueno, perfecto, David. Pues nadie se anima, así que vamos a, si te parece, dejar aquí esta charla tan entretenida. De todas formas, bueno, ahí tenéis los datos de David y también tenéis los datos nuestros, tanto en Perú como en Chile. Y también en España, creo que había algún conectado a España, así que ya tenéis nuestros datos para poder pedir una reunión más en detalle, viendo las necesidades que podáis tener y lógicamente estaremos con David acompañándonos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que haya sido de interés para conocer un poquito más cómo funciona TeamViewer por dentro, que siempre es interesante el conocer cómo funcionan las aplicaciones que conocemos más habitualmente y que normalmente no se investiga sobre qué es lo que hay detrás. A mí me encantaría saber cómo funcionan el resto de aplicaciones que utilizamos todos los días y que me explicaran qué tipo de medidas de seguridad están llevando a cabo, que yo creo que es importante también saber Sí. cómo se gestiona la información. En algunas te sorprenderías y a lo mejor dejarías de conectarte. No, Sí, estoy de broma. pero eso es Pero sí que cierto, es pero cierto que no, por mera cada curiosidad, vez más está. sí, 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 Mm, por mera curiosidad, pues en algunas he tratado de investigar, pero es como un tupido velo en el cual no te describen en concreto qué están haciendo con una conexión. Eh, no, quizá no es el foro para mencionar alguna de las más habituales, pero os animo a que tratéis de investigar cómo establecen las comunicaciones, las aplicaciones más habituales que utilizamos todos los días, porque estoy 100% de acuerdo con Carlos. Directamente nos daría miedo el saber cómo están llevando a cabo estas comunicaciones. mm. Perfecto, David. Oye, muchísimas gracias y te contaremos contigo de nuevo para esta sesión que te comento, que es súper interesante, ¿no? Como lo que puede hacer TeamViewer para la industria. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Un Un saludo. abrazo. Chao, chao. Hasta luego.